Bienvenidos amigos del comercio una vez más a estas conversaciones de los lunes sobre temas de tecnología. Hoy estamos con Miguel Morachimo de la ONG Hiperderecho y con él vamos a conversar sobre un tema muy importante que en realidad fue noticia en los últimos días del año pasado, pero que de repente no ha tenido la repercusión adecuada, que es el tema de la neutralidad de la red. Este tema es importante porque podría definir la manera en que nosotros vamos a poder interactuar con esta herramienta que es tan importante para nosotros todos los días. ¿Cómo estás, Miguel? Hola Bruno, gracias por la invitación. Y Miguel además es, digamos, especialista en el tema porque él justo me estaba contando en la preentrevista que tu tesis la hiciste sobre este tema. Entonces creo que él es la persona más indicada para poder conversar sobre el mismo. Cuéntanos para empezar, ¿qué cosa es la neutralidad de la red? La neutralidad de la red es un postulado legal que prescribe que los operadores de servicios públicos de telecomunicaciones, es decir, las empresas que llevan internet a nuestras casas, como Telefónica o Claro, no deberían interferir con la forma en la que nosotros los usuarios nos conectamos a internet, ya sea a las páginas web, aplicaciones, servicios que usamos en línea. Ok, entonces, cuando me dices no interferir, eso quiere decir que no deben tratar de modificar la manera en que tú vas a acceder a alguno de esos servicios, de repente restringiendo el acceso, de repente dándole o brindándote como usuario mayor velocidad a uno en diferencia que otro. Claro, es decir, postula que los operadores deberían comportarse de manera ciega o agnóstica es la palabra respecto a los contenidos o aplicaciones que sus redes transmiten, es decir, ni bloquearlos, ni hacerlos más lentos, ni por otro lado hacerlos más rápidos o diferenciar entre unas páginas web y otras. Claro, y justo conversamos también hace un momento que, digamos, para que quede un poco más en claro el concepto, cuando se habla de internet, la transmisión de datos se hace a nivel de paquetes, es decir, lo que tú vas a transmitir lo partes en varios pedazos y esos pedazos se transmiten utilizando toda la red hasta que lleguen a su destino final. Y la idea de la neutralidad de la red es que todos esos paquetes que se distribuyan, ya seas tú viendo una página web, ya sea algún gobierno mandando un correo electrónico, o sea, un niño viendo algún contenido en streaming, toda esa información tiene para, digamos, en términos de internet, tiene el mismo valor y debería ser considerada por igual y debería recorrer sin ninguna restricción internet. Claro, de la forma en la que internet fue construida como red de comunicaciones, se basa en el principio del que primero que solicita el servicio es el primero que es servido. Entonces, claro, como tú señalabas, todos esos contenidos tendrían que ser tratados por igual. No porque sea un juego de un niño, tendría que ser tratado con menos importancia que una noticia o algo así. O que de repente el uso de internet de la Casa Blanca tendría que ir más rápido los servicios que de repente el niño que está viendo el streaming. Y el debate sobre neutralidad de la red es un debate jurídico que lo que propone es que este principio técnico que inspiró el diseño original de internet se mantenga en el tiempo, es decir, que en el futuro no venga un ingeniero o una empresa de telecomunicaciones que diga, ¿sabes qué? Ahora vamos a prestar un servicio que sea más rápido que otro, vamos a diferenciar, ¿no? El debate es sobre si esto es deseable o no en el mundo. Es un debate que existe hace como 10 años. Ahora, la noticia ocurrió ahorita en diciembre porque justamente la Autoridad de Comunicaciones de Estados Unidos tomó una decisión con respecto a la neutralidad de la red, ¿verdad? Sí, es una noticia súper difícil de desempacar, hay muchas capas. Estados Unidos es el país donde más se ha discutido la neutralidad de la red, pero yo creo que también es uno de los países más difíciles para comprender. Tú has señalado que la Autoridad de Comunicaciones, la Federal Communications Commission, lo que ha decidido es, digamos, derogar las normas de neutralidad de red que estaban vigentes, pero realmente un problema que hay en Estados Unidos es que las empresas que prestan acceso a internet no son empresas de telecomunicaciones como Claro o Telefónica, sino son casi exclusivamente en Estados Unidos empresas de cable, lo que significa que para fines del derecho estadounidense están tan reguladas como lo podría ser un periódico. ¿Okay? Entonces el debate realmente en Estados Unidos ha sido sobre qué poder tiene el OCIPTEL de allá para meterse con estas empresas que son tratadas como servicios informativos, ¿no? Ese es el debate formal, si se quiere. Entonces eso es un debate que ha ido oscilando en el tiempo, y lo que se ha decidido en las últimas semanas es que las empresas de acceso a internet deberían seguir siendo tratadas como servicios informativos y que por ende, en principio, no podrían exigírsele las mismas cosas que se le exige a una empresa de teléfonos o a una empresa de, no sé, fax. Ya, y ahí digamos, el debate que se inició fue a partir de
la gente que sentía que estaba, digamos, amenazada su libertad, de que probablemente una empresa pudiera darle beneficios a algún servicio en particular sobre otros, por ejemplo, alguna empresa que tuviera un servicio similar a Netflix, pero que no sea Netflix, le diera un acceso privilegiado a sus clientes, a diferencia del otro, ¿no? O bloqueos. Han habido pocos casos en Estados Unidos, pero quizás el más famoso es Comcast, que hace varios años lo que hizo fue bloquear la posibilidad de que sus usuarios, discriminar la posibilidad de que sus usuarios usen torrents para bajar cosas de internet, porque decían que cargaban la red. Entonces ellos empezaron a discriminar esos paquetes y tratarlos más lento. Y esto ocasionó una discusión en la FCC y finalmente fueron sancionados. Entonces la discusión en Estados Unidos en la neutralidad de red es ¿cómo hacemos? ¿Cuál es el instrumento legal que utilizamos para hacer exigibles estas normas? Dado que las empresas que tendrían que cumplir con esas normas no están bajo nuestra jurisdicción legal. Entonces realmente por eso es tan complicado, porque además tienes a diferencia de acá en Perú, por ejemplo, donde también tenemos normas de neutralidad de red, nuestras normas de neutralidad de red manan de una ley del Congreso. En Estados Unidos, la ley del Congreso dice que la autoridad de comunicaciones puede elegir qué empresas son de telecomunicaciones y qué empresas no. Entonces, dado que tienen esta discrecionalidad a nivel administrativo, es que se ocasionan todos esos oscilamientos, ¿no? Hace 10 años también hubo una controversia similar a propósito de dar las normas por primera vez, y en alguna vez las Cortes en Estados Unidos también han regresado la decisión. Entonces, yo creo que es importante lo que pasa en Estados Unidos, pero no es un buen prisma para entender el problema, porque creo que en países como Perú o como Chile es mucho más sencillo de entender la jurisdicción. Claro, porque en realidad cuando apareció la noticia, lo que automáticamente salió como rebote es, ¿esto cómo va a afectar no solamente a Perú, sino a otros países, ¿no? Entonces, eso quiere decir que, digamos, por las normas que en este caso ya tiene Perú, y por el tratamiento, como tú me estás explicando, que tiene este tema en Estados Unidos, en realidad no tendría mucho efecto, no tendría mucho que ver. O sea, tenemos dos frentes. En el frente nacional, las normas de neutralidad de red que en Estados Unidos se han derogado, en Perú existen en alguna versión, y son fáciles de hacer cumplir. Si un usuario detecta un problema con su conexión, puede denunciarlo a su operadora, y si su operadora no le da respuesta, puede ir a OSIPTEL. El camino está llano. Lo difícil es detectar esos incumplimientos. A nivel internacional, efectivamente Estados Unidos es el mercado más importante en términos tecnológicos, entonces el debilitamiento o el cambio de las condiciones de competencia en ese mercado necesariamente afecta lo que a futuro, la innovación futura, los próximos servicios. Imagínate algún servicio como Snapchat o como Instagram, probablemente, del cual en Perú nos beneficiamos un montón, probablemente no saldría en los próximos años, si es que es más difícil para las pequeñas empresas competir en un mercado en el cual, además de contratar buenos ingenieros y tener buenos servidores, tienen que pagarle también a las empresas de telecomunicaciones para que los contenidos estén en los ojos de todos. Claro, porque esa también era una de las cosas que se mencionaba en el debate de esa norma en Estados Unidos, ¿no? El hecho de que si saliera alguna empresa que se perfilara como una alternativa disruptiva a servicios populares tipo WhatsApp, tipo Netflix, tipo Snapchat, lo que quieras, pero al ser una empresa chica que no tenga, como tú decías, pues la cantidad de dinero o qué sé yo, de aplicarse esta norma o esta modificación de la norma, estaría en las mismas condiciones de competir y demostrar que de repente su servicio es mucho mejor o más innovador que los que existen, ¿no? Hay varios frentes de preocupación en el caso de neutralidad de red. Uno es el que veníamos hablando, que es la posibilidad de que nosotros los usuarios dejemos de acceder a ciertas cosas porque tenemos que pagar por hacerlo o porque no nos damos cuenta, etc. O porque cierran el acceso. Y la otra es que nuevamente quienes están a la mitad elijan cobrarle al otro lado de la torta, que es a las empresas como Facebook o Google, al proveedor del servicio, diciendo, ¿sabes qué? Si tú quieres llegar a mis usuarios, como son mis redes, yo te voy a empezar a cobrar, ¿no? Entonces, claro, efectivamente eso lo que haría sería debilitar las posibilidades de que una pequeña empresa en un garaje pueda rápidamente llegar a todo el mundo, ¿no? Ahora, particularmente en Perú, ¿cómo está, cómo ha normado ese tema de la neutralidad de red? ¿Qué cosa en este caso OSIPTEL, que es el que digamos que ha manejado todo este tema,
qué cosa permite hacer a los operadores, qué cosa no les permite hacer, de qué manera se protege lo que pueda hacer el usuario. En Perú tenemos cierta forma de normas de neutralidad de red hace más de 10 años. Sin embargo, la última versión de estas normas es de hace un año, un poco más de un año. Es un reglamento de OCIPTEL sobre neutralidad de red. Claro, porque se hizo primero la ley y de ahí se discutió de manera pública el reglamento, se hicieron unos ajustes y finalmente se publicó el año pasado, el 2016. Claro, entonces el reglamento lo que dice es, ha señalado una serie de prácticas de gestión de red, así es como se les denomina a estas cosas que puede hacer el operador para afectar la forma en la que los contenidos llegan a los usuarios. Entonces, basado en lo que normalmente hace un operador. Claro, porque ese es el problema es que no es un debate binario, no puedes decir el operador no puede hacer nada, porque siempre hay algo que tiene que hacer el operador. En casos de emergencia, por ejemplo, tiene que preferir las comunicaciones de las fuerzas de seguridad o de respuesta a desastres que las comunicaciones de alguien jugando, no sé, entonces lo que hace hecho el reglamento es identificar una serie de conductas. Un grupo de conductas, por ejemplo, siempre van a estar prohibidas. Conductas que siempre van a estar prohibidas: bloquear o degradar un servicio, o ofrecer un paso preferente a un servicio, cobrar por ofrecer un servicio. Eso siempre va a estar prohibido. O sea, digamos, para el usuario peruano tiene que estar seguro de que en ningún momento, mientras esté vigente esta norma, un operador va a poder cobrarle para tener acceso diferencial a determinado servicio. Más rápido o bloquearle algo. Sí. Digamos, eso está completamente resguardado. La excepción en el caso de bloqueo es que sea a solicitud del abonado, es decir, que yo solicite que por favor bloqueame esta página, o que sea por orden judicial, que pasa en algún caso, imagínate, un delito se está cometiendo a través de una página web y un juez le ordena a Telefónica bloquea esta página, ¿no? Entonces ahí pasamos a los siguientes medidas, que son las medidas que siempre están permitidas. Siempre está permitido, por ejemplo, gestionar direcciones IP, que es una práctica de gestión de red, que es decir que la IP que hoy tengo yo, quizás dentro de unos días tú la puedes tener. ¿Qué es lo que se llama la IP dinámica? O si no, la duración de sesión dinámica en la red, que es lo mismo, ¿no? Hay esas cosas siempre están permitidas, y hay unas rango intermedio, que son las medidas que podrían ser permitidas siempre y cuando sean autorizadas por OCIPTEL, ¿no? Y una de ellas es precisamente, por ejemplo, la diferenciación comercial del servicio, que es lo que hoy conocemos como las aplicaciones y las redes sociales gratuitas. Son casos en donde realmente el operador no está aplicando ninguna forma de ingeniería, no está diciendo en mi red voy a configurar para que WhatsApp corra más rápido, nada. Simplemente lo que dice es en la facturación, que es un momento posterior a la prestación de servicio, voy a configurar para que ciertos contenidos no tengan un costo o no se cuenten contra tu cuota de datos. Claro, esto es lo que, digamos, en diversos paquetes, dependiendo del operador, es los paquetes de redes sociales ilimitadas, el internet ilimitado, pero que digamos que de manera técnica es el zero rating, así es como se le conoce. En todo el mundo se le conoce así. Entonces el criterio es que las empresas comunican estas prácticas a OCIPTEL, y OCIPTEL evalúa en función a ciertos criterios qué tan beneficiosas o perjudiciales son para el mercado, ¿no? Realmente la pregunta sobre si las prácticas de zero rating son buenas o malas es una pregunta amplísima, y lo que se sabe hoy en día es que todavía necesitamos más evidencia para determinar si es que son buenas o malas en sí mismas, ¿no? Claro, porque justamente te iba a preguntar, porque al final, si en la neutralidad de red estamos buscando de que toda la información que se transmite a través de la red o los accesos, qué sé yo, sean tratados por igual, si estamos hablando con un operador que te da, por ejemplo, WhatsApp gratis, pero no se los da a todos sus usuarios, sino a los usuarios que cumplan con determinadas, digamos, características, ¿no? O sea, de repente no para los pospagos, no para los prepagos, sino para los pospagos, y no de repente para todos los pospagos, sino para los pospagos a partir de cierto paquete en adelante. Digamos, ahí también se está haciendo discriminación, pero como tú dices, lo que faltaría... forma de discriminación económica, ¿no? Claro, incluso entre los mismos clientes de esa empresa en particular. Que más que gratis yo lo llamaría un beneficio casi corporativo. Claro, digamos, ahí se podría decir de que hay una falta si es que se pudiera comprobar que las personas que disfrutan ese servicio tienen de repente o sea, les beneficia en cuanto a la velocidad de la transmisión de los datos en detrimento de los que no están cubiertos por el servicio. O el otro forma de evaluar el daño es qué tanto perjudica esto a los competidores de WhatsApp. Por ejemplo, si tú y yo tenemos una red de mensajería instantánea que no es WhatsApp, y todos los usuarios del Perú usan WhatsApp gratis, ¿qué incentivo tienen para usar el nuestro, que sí le cuenta contra su plan de datos, ¿no? Realmente la pregunta es esa, ¿no? Si tú fueses a prohibir ese tipo de prácticas,
estarías beneficiando a más gente de la que perjudicas, porque necesariamente a la gente le gusta ver cosas gratis. Entonces hay mucha gente que probablemente no tiene para recargar su celular y lo recarga cada cierto tiempo y tiene ese beneficio de que eso sea gratis. Entonces realmente es una pregunta de política pública, donde yo creo que habría que hablar sin apasionamientos y evaluar hasta qué medida esto es positivo o negativo. Actualmente Ciptel tiene muy poca experiencia haciendo estas evaluaciones y creo que todavía no ha desarrollado criterios claros para evaluar el daño, al daño a los competidores, el daño a los usuarios, pero lo que queda claro a todo el mundo es que esto no tiene que ser comunicado, no tiene que ser llevado en secreto y tiene que priorizarse también el respeto al usuario a que tome las decisiones más convenientes. Afortunadamente en nuestro país, al menos en el caso donde se dan estos casos, que es el servicio de acceso a internet móvil, hay cierto nivel de competencia. Tenemos varios operadores, tenemos operadores que entran. En Estados Unidos eso ha sido muy polémico porque hay muy poco nivel de competencia entre las empresas, ¿no? Ahora, tú me explicabas también, antes de empezar la charla, dos cosas. Uno, de que estas normas que han tratado de ir delimitando cómo se tiene que usar la red han ido evolucionando en el tiempo de la mano con cómo ha ido evolucionando la tecnología, porque tú me decías que si de repente se legislaba sobre cómo tenía que usarse la red no sé, pues en 1999, hoy no se podría hacer nada. Sí. ¿No? Yo soy abogado de tecnología y una de las cosas que nos queda claros a quienes trabajamos en esta área es que la tecnología cambia todo el tiempo y a menudo tratar de capturar una realidad con una ley es como dispararle a un objeto que está en movimiento. Es muy probable que en el futuro cambie, entonces lo que se busca es tener principios sólidos y tener las normas, tener marcos legales suficientemente flexibles como para que capturen esa complejidad. Y en este caso, efectivamente, ¿no? Las primeras discusiones sobre neutralidad de red tenían que ver con otras cosas, tenían que ver con bloqueos, tenían que ver con interferencia. Nadie siquiera soñaba lo que era el zero rating, ¿no? Lo pensaban que era una teoría. Otro escenario de la discusión en neutralidad de red es mucho más complejo, que tiene que ver con los acuerdos que suscriben las empresas de servidores, los acuerdos de peering. Es decir, probablemente en algún lado de las instalaciones de Movistar hay un servidor de Netflix ahí puesto, donde nos dan Stranger Things, ¿no? Porque nosotros lo consumimos tanto que lo que hacen es lo cachean localmente. Claro, digamos, en realidad Netflix funciona así, o sea, tienen dos modalidades, una que tiene servidores muy grandes en sitios estratégicos desde donde distribuye, y la otra modalidad es efectivamente poner servidores in-house dentro de cada uno de los proveedores locales, ¿no? Una faceta de la conversación sobre neutralidad de red es también sobre la legalidad de ese tipo de prácticas, ¿no? Entonces, para que veas que realmente el fenómeno de acceder a internet es súper complejo, hay muchos actores, eso es lo que hace el debate rico, pero es lo que hace también complejo capturarlo con una herramienta a rajatabla, ¿no? Ahora, ¿qué hay en ausencia de neutralidad de red? Porque no quisiera que se piense que si no tenemos norma de neutralidad de red estamos perdidos. Realmente en muchos países no hay, durante mucho tiempo en Estados Unidos no ha habido, y la internet ha seguido funcionando bien, porque lo que sí tenemos son, por ejemplo, normas de antimonopolio. Si Telefónica bloquea Skype para que nosotros llamemos por teléfono de sus redes, eso es una falta de libre competencia, y Indecopi tiene competencia para sancionarlo y lo tienen las autoridades de competencia de todo el mundo. Ahora, tú también me mencionabas algo al respecto, justamente de que en los países incluso donde ya tienen la normativa, no es que sirva como un elemento represivo, sino más bien no se usa mucho porque, digamos, sirve como una base de autorregulación de cómo se va comportando todo, ¿verdad? Quienes ponen en entredicho el principio de neutralidad de red, una de las primeras cosas que te van a decir es realmente casi todo el mundo ha vivido sin normas de neutralidad de red hasta hoy y no ha pasado nada. Lo cierto es que desde el punto de vista comercial es una decisión polémica para un proveedor de servicios bloquear o interferir un servicio o alterar la manera, hacer más compleja la manera en la que tú te conectas a internet, ¿no? Entonces, efectivamente, en los países en donde hay normas de neutralidad de red, muchas veces no se han usado nunca porque los operadores mismos se han autorregulado. En Inglaterra, por ejemplo, hubo todo un esfuerzo de autorregulación en la década pasada. Entonces yo creo que es un fenómeno más complejo, ¿no? Todos estamos a favor de que exista innovación, todos estamos a favor de que disfrutemos de los beneficios de la tecnología. La discusión es sobre qué herramienta utilizar para lograrlo, ¿no? Hay quienes piensan que una regla explícita anterior es la adecuada, y hay quienes piensan que mejor hay que evaluar caso por caso y sancionar ahí donde hay que sancionar, pero todo lo demás dejar innovar, ¿no? Mira, finalmente ya para terminar con esta charla, entonces, para las personas que viven aquí en el Perú y que de repente estén preocupadas porque pueda
haber algún tipo de acción que vulnere esto de la neutralidad de la red, ¿qué cosas les podría decir? Estamos protegidos. Lo primero que tienen que lograr es identificar la práctica que ustedes piensan que vulnera la neutralidad de red. Puede ser que ustedes sienten, por ejemplo, que una página web no se puede acceder desde su casa y sí se puede acceder desde la casa del vecino. Lo pueden ver en su celular, pero no lo pueden ver en su computadora. Eso podría dar indicios a un bloqueo. Entonces, lo que tienen que hacer es llamar a su operadora y hacer un reclamo. Un reclamo como lo hiciesen por facturación o como lo hiciesen por calidad. El reclamo, si la operadora no lo resuelve en el tiempo de ley, pueden escalar el reclamo a OCIPTEL y OCIPTEL puede sancionar a la empresa operadora por hacer esto. En el Perú todavía no tenemos casos de ese tipo, pero es un procedimiento que está a disposición de todo el mundo, no es necesario abogado, pueden ir a OCIPTEL a pedir más información sobre cómo realizarlo también. Ya, entonces digamos, nosotros estamos protegidos hasta donde estamos. Necesitamos ponernos las pilas. O sea, la verdad es que hay un montón de cosas que no sabemos. No sabemos, por ejemplo, si bien es cierto no han existido sanciones, no sabemos hasta qué punto no hay infracciones sobre la TD de red, pero quizás alguien las detecta y no las reporta, o alguien no es capaz de detectarla, porque es difícil darse cuenta cuando la internet está lenta por culpa de un factor externo o por culpa de un factor interno, ¿no? Entonces, eso es una dificultad que tiene OCIPTEL también. Bueno, entonces a ponernos las pilas nosotros como usuarios, a ponerse las pilas también a OCIPTEL para empezar a mover un poco el músculo y ver hasta dónde puede... Otra cosa que tenemos... cómo puede reaccionar, ¿no? Otra cosa que tenemos en Perú es que si ustedes entran a las páginas de todos los operadores y van a la parte final, van a ver un enlace que se llama neutralidad de red, y ahí van a poder mirar las prácticas de gestión de red que sus operadores actualmente están usando con sus servicios, dependiendo del plan y dependiendo de cosas. Y eso es otro punto de información para ver si efectivamente eso se está llevando a cabo o no. Perfecto. Bueno, Miguel, muchísimas gracias por apoyarnos. Muchísimas gracias a todos por estar en la transmisión y será hasta la próxima.